Miren, la forma de la cabeza de un recién nacido puede parecer un detalle sin importancia, pero en algunos casos puede ser la primera señal de una condición que requiere atención médica inmediata. Voy a decir la palabra, espero decirla bien como decía al comienzo porque es dificilísima. La craneosinostosis. Vamos a ver si el doctor no me corrige. Es una enfermedad congénita poco frecuente que ocurre cuando las suturas del cráneo se cierran antes de tiempo, limitando el crecimiento normal del cerebro y pudiendo afectar el desarrollo del niño. Miren, para hablar de este tema nos acompaña esta tarde Julio Gordillo, neurocirujano del Hospital Metropolitano y por supuesto médico voluntario de la Fundación Metro Fraternidad. Julio, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí para contestar las preguntas e informar a la población. Muchas gracias por aceptar la invitación, Julio. Ahora, para comenzar, ¿qué es exactamente? Se me hace dificilísima la palabra. Craneosinostosis. ¿Qué es exactamente? Algo dije yo en la introducción, pero me encantaría que nos explique exactamente en qué consiste. La craneosinostosis es una patología del cráneo que se da en el primer año básicamente de vida de los niños. Puede estar ligada a síndromes genéticos raros que es difícil verlos, pero más se da en pacientes sin antecedentes, sin síndromes. Puede estar ligado con madres que no tuvieron una adecuada, en el embarazo, adecuada preparación de hormonas o con problemas del calcio, de la aparato-hormona. Pero muchas veces los más casos que vemos es que no están ligados a nada, no tienen antecedentes ni cosas, pero simplemente el niño comienza a cerrarse las suturas del cráneo antes de hora. Eso hace que el cráneo, que debe irse creciendo poco a poco según va creciendo el cerebro, ya no crezca. Y si no crece el cráneo, el cerebro se comprime y se daña y puede condicionar problemas del neurodesarrollo, epilepsia, retraso mental, autismo y otros problemas del niño cuando va creciendo. Aquí es cuando tenemos que tener la ayuda siempre del pediatra, que nos debe avisar cuando hay problemas. Claro. Ahora, el diagnóstico, digamos, a tiempo puede ser en qué edad del niño, a qué tiempo de haber nacido. El diagnóstico, en lo posible, siempre debe ser dentro de los 6 primeros meses. Ok. Pero a veces no se puede, pero sí dentro del primer año. ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo tiene que el pediatra o familiar decir algo está pasando con ese cráneo? Muchos de los niños comienzan a tener deformidades. Una parte del cráneo se crece más que la otra, una parte está normalita, otra parte está aplanada, o una parte está muy abombada y otra medio aplanada, o comienza a deformarse como haciéndose una torre hacia arriba o hacia los lados, comienza a crecer en forma anormal el cráneo. Cuando una de las suturas se va cerrando, se cierra una parte que no crece, pero las otras partes tratan de compensar y crecer más de lo que deben. Además, los controles pediátricos que deben ser cada mes, que eso debe ser un protocolo de manejo de los niños, el pediatra siempre debe medir el perímetro cefálico. ¿Y cuánto debe crecer en el primer año el perímetro cefálico? De 5 a 10 milímetros, o sea, de medio a 1 centímetro. Es lo que normalmente debe crecer cada mes el cráneo del niño. Si el niño, vemos 1 o 2 meses, no crece y no crece, es una señal de alarma que se están cerrando las suturas antes de hora, este cráneo no está creciendo, se puede aplastar el cerebro. Y es cuando deben hacerse exámenes o ser encaminados los pacientes con un especialista para que pueda hacer los exámenes adecuados y identificar el problema lo más pronto posible. Julio, aunque no es muy conocida digamos, esta condición, se podría llamar, afecta a 1 de cada 2,000 recién nacidos, pero ¿por qué sigue siendo una enfermedad tan poco reconocida por la población? Tan poco reconocida porque, uno, no es tan común. 2,
salvo que los casos en verdad que son deformantes, en verdad no crece nada, son los que se identifican. Pero cuando medio crece y no está tan deformada la cabeza, los padres lo dejan pasar. O, lamentablemente, los profesionales que están haciendo los controles o no son pediatras certificados, son personas que dicen, yo soy pediatra porque pasaron tal vez por el hospital pediátrico alguna vez, o son médicos generales que yo también hago pediatría, dice, y no tienen los criterios adecuados de identificar el problema. Pero es que sí hemos visto adultos que se les ve de lejos, ¿no? Este tuvo craniosynostosis y nadie se dio cuenta. Ah, sí. Y uno que tiene el ojo más entrenado dice, Claro. este año tuvo cositas. A las personas en general no les va a llamar la atención, pero uno que está entrenado en estar en esto, sí ve. Igualmente, alguna vez me llegó un paciente que fue a un hospital. Le dijeron, sí, craniosynostosis, pero hay que esperar el año para ver qué pasa, cuando no es lo adecuado. La cirugía, cuando se puede corregir, siempre tiene que ser antes del año. Lo ideal, antes de los 9 meses, para que sea una buena reconstrucción y nos vaya bien con la corrección del cráneo. Entonces nunca podemos esperar. ¿Y es una cirugía complicada? Técnicamente no lo es tanto. Hay que saber qué hacer. Ya hay muchos tratados, artículos, libros que les dicen en cada caso cómo tenemos que abrir, cómo tenemos que abrir nuevamente las suturas para tener la amplitud, tanto en el cráneo hasta en la base del cráneo, y eso ya está descrito. Para hacerlo hay que saber hacerlo. Pero lo que más tenemos que cuidar es sangrado. Los niños pequeñitos de 6 meses, 8, 9 meses, no podemos darnos el lujo de que sangren. Estos pacientes por lo general nos sangran más de 100 mililitros, 150, 200, dependiendo la reconstrucción que vayamos a hacer. Y en los niños tan pequeñitos, a veces de todo el volumen sanguíneo que tienen. Entonces, por eso necesitamos no solamente nosotros que estamos haciendo las cosas muy despacio, delicadamente, evitando que sangre, coagulando cualquier vasito pequeñito que vaya a sangrar, sino también un equipo que nos vaya haciendo el contaje de cuánto va sangrando cada momento. A un buen anestesiólogo, aquí en el hospital tenemos anestesiólogos pediatras que nos manejan muy bien estos pacientes. Y saben que ya ven, ya está sangrando 50, ya va 100, ya van reemplazando sangre, ml por ml. Entonces son niños que no se descompensan nunca. No pasa nada con estos niños y se les puede manejar muy bien. Ahora, definitivamente pues hay que tomar, digamos, en los chequeos médicos que deben tener los niños permanentemente, como usted decía, es importantísimo medir periódicamente el perímetro cefálico, ¿cierto? Durante todos estos controles. Eso no se puede descuidar. No se descuida, pero lamentablemente muchos controles, como te digo, a veces no son profesionales en verdad preparados y no lo hacen. Aquí en el hospital tenemos el posgrado de pediatría y los chicos que salen aquí, en que eso sí se les enseña bien para hacer bien las cosas. Y son los chicos que luego nos mandan los pacientes, mira, esto pasó, ¿qué hago, qué no hago? Te envío para que lo valores. Ellos los hacen rápido ante cualquier cambio. Ya se quedó un mes sin crecer, ya no los envían para valoración. Entonces, son pediatras que hacen bien su trabajo. Entonces, son niños que están bien cuidados. Sí, eso es supremamente importante, indiscutiblemente. Ahora, además de la forma del cráneo, ¿qué otros síntomas puede aparecer en un bebé con este tipo de problema? Como te dije, que no crezca, pero también las deformidades. Alguna vez nos tocó niños que ya nacen cerradas suturas. Entonces, de un lado se le ve el cráneo grandote. Y ¿solamente la deformidad o algo más en su crecimiento, en su desarrollo? Para el desarrollo neurológico todavía es muy temprano para que cause efectos dañinos. Pero no hay, por ejemplo, me invento, vómito, sangrado. El problema para que dé esto son pacientes que no ha crecido nada el cráneo durante 2, 3 meses y que está causando ya aumento de la presión intracraneal. Pero para que eso pase quiere decir que tanto padres como pediatras no le están haciendo caso al niño o simplemente no ha tenido ningún control en todo el año
todo el primer año de vida. Que eso sí Clarísimo. se da todavía aquí en este país. A veces comunidades rurales, apartadas, o con creencias raras que hay ahora, tanto antivacunas, anticontroles, anti tantas Exacto. cosas, simplemente no les llevan a los niños a los controles. Y cuando ya el niño está mal, con síntomas de daño cerebral, con síntomas de aumento de presión intracraneal, recién dicen, ay, algo pasa, y nos lo traen. No es lo común, Claro. justamente es la excepción ahora, pero sí puede darse esos casos. Lo bueno es que ahora realmente las mamás sí son muy acuciosas en algo le pasa al niño y le llevan rápido al médico, son Sí. literal al pediatra. Entonces, Sí, ¿quién más sí. debe Ahora cuidarse? Son los van padres. más seguido al médico. En mi época nos daban una pastillita si algo nos dolía y punto. Ahora cualquier cosita inmediatamente al médico. Sí, sí, oye, las mamás sí se han hecho mucho más responsables que antes. De cualquier cosa van al pediatra, hacen el contacto. O por lo menos ven en Google qué pasó, qué es esto, qué será, y algo seguían. Claro, pero van y buscan al especialista, La que es lo ayuda. importante, Lo no importante es solamente buscar hacer caso ayuda a al tiempo. médico Google. Ahora, definitivamente entonces los primeros meses de vida son absolutamente determinantes para poder detectar esta enfermedad. Sí, es lo más crítico. Muchos se pueden detectar en los 6 meses primeros, otros entre los 6 y los 12 meses. Hay niños que van creciendo bien el cráneo en los primeros 6 meses, pero luego se van quedando. Mm. Entonces hay que hacer el seguimiento adecuado de estos niños. No importa que ya tenga un año, no va a ser que ya tiene un año y no vuelva a crecer el cráneo. No es posible, también es una señal de alarma. Ahora, ¿cómo se confirma este diagnóstico? ¿Es necesario qué tipo de estudios? Primero la adecuada valoración pediátrica, luego hacemos otra valoración, hacemos una adecuada palpación del cráneo para ver las suturas. Uno puede palpar suturas abiertas o ya cerradas, especialmente la fontanela anterior, que es lo que llamamos comúnmente la mollera. Sí, Es sí, lo que sí. más llama la atención y es lo que más dice, ay, se cerró antes de hora. O cuando éramos niños, eso estaba abierto, ¿y por qué se cierra antes de hora? Es algo que también a las madres les llama la atención. Es lo que tenemos que revisar. Y cuando ya tenemos la sospecha de que es un cráneo que ya le vemos que está medio deforme, no crece, el examen que hay que hacer es una tomografía simple de cráneo con ventana ósea para ver el hueso, si están o no las suturas cerradas, y en especial con reconstrucción en tercera dimensión, que nos ayudan mucho para ver cómo está constituido el cráneo y cómo van las suturas, todas las suturas, tanto de base del cráneo como de la bóveda del cráneo. Ahora es supremamente importante los avances que hay, ¿no? Los avances científicos y médicos son impresionantes y yo creo que eso ayuda mucho. Pero ¿existe algún momento ideal para intervenir quirúrgicamente y obtener mejores resultados? Lo ideal es antes de los 9 meses. Ok. Deben ser niños que ya identificamos que la sutura está Digamos, cerrada. entre los 6 y los 9, cuando ya se ha identificado. Claro, es lo ideal, que sabemos que la sutura está cerrada, está causando ya compresión en el cerebro, que vemos en la tomografía, entonces ya debemos hacer esto, porque si lo hacemos rápido, la reconstrucción saldrá mejor, el niño luego hará que su cráneo crezca mejor y evitamos que esté comprimido. Mientras más tiempo esté comprimido un cerebro, más daño puede tener. Mm. Y luego haber repercusiones en su crecimiento. Claro, claro. Ahora, lógicamente, escuchar la palabra neurocirugía siempre da mucho temor, ¿no? ¿Cuáles son las tasas de éxito cuando el tratamiento se realiza de forma oportuna? Cuando lo hacemos a tiempo y bien, todos los pacientes van bien. Nos ha tocado a ¿Puede veces tener un desarrollo normal con la cirugía? normal, tanto intelectual como de su cráneo. Cuando reconstruimos en el momento adecuado, los niños crecen con una cabeza muy bonita. Que la reconstrucción se hace muy bien. El problema es cuando vienen niños de más de un año, 2 meses, Claro. y nos toca intentar ver cómo arreglamos. A veces nos toca ayudarnos con cirujanos maxilofaciales que hacen cráneo con expansores y cosas cuando ya va más allá, nos pueden ayudar. Pero en cambio ya las reconstrucciones no son las mismas. Ya el desarrollo ya no es el mismo, ya no es lo óptimo.
Solo tratamos de mejorar en lo que Y en esos casos, ¿cómo se complica el desarrollo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles van a ser los problemas que ese niño tiene? Lo que más vemos es que los niños que tienen problemas del neurodesarrollo, de TDAH, autismo, en algunos casos también pueden tener epilepsia. Cuando hay compresión de cerebro también puede haber epilepsia, según van creciendo. Pero lo que más vemos son trastornos de neurodesarrollo como TDAH o autismo. Eso es lo que más puede pasar en estos niños. Sí, es complicado. Ahora, un paciente, un niño que ha tenido este tipo de cirugía, ¿qué seguimiento necesita durante su crecimiento? Tenemos que seguir viendo cómo va ese cráneo, cómo está la reconstrucción. A veces entre los 4 o 6 meses, pues sí podemos volver a hacer una nueva tomografía para ver cómo se va dando la reconstrucción que hicimos, especialmente que esté el cerebro liberado y con espacios para que pueda crecer adecuadamente. ¿Y hay casos en que ha sido necesario volver a una cirugía? Son pocos, especialmente en los niños que ya nacen con una serie de suturas, que nos toca hacer muy temprano una cirugía para abrir las suturas. Y por la misma predisposición genética que tiene el niño para cerrarlas muy rápido, nos ha tocado en 6 meses, 7 meses volver a abrir las suturas, que se cierran muy rapidito. Pero eso ya es por la predisposición genética que tiene el niño a cerrarlas, porque por lo general no pasa eso. Pero esos son casos muy contados, pero sí nos ha tocado hacer. Y los niños van muy bien. Por eso hay que seguirles con controles cada mes, cada 2 meses, según lo que sea necesario. Ahora, definitivamente es una tristeza, pero es una realidad. Muchas familias no cuentan con recursos para una cirugía de este tipo. ¿Qué papel juega ahí la Fundación Metro Fraternidad? La fundación trata de ayudar a todas las familias que no tienen recursos. El presupuesto que tiene la fundación no es tan grande, pero sí se ayuda en muchas otras fundaciones adicionales. Patti, que está ahora a cargo de la fundación, que se mueve. Aquí la he tenido varias veces en entrevistas. Por todo lado. El trabajo que hace es espectacular. Con quien nos movemos mucho para ayudar a los niños. A veces hay familias que no pueden pagar nada o pueden pagar muy poquito. Pero con eso nos vamos. Y de nuestra parte, con mucho cariño, donamos nuestro trabajo sin nada, porque para eso es la fundación, para ayudar. Lamentablemente vemos que los hospitales públicos no se dan abasto. A veces no pueden hacer tantos. Nosotros con mucho gusto ayudamos. Para los niños que no alcanzan, pues nosotros lo hacemos. Julio, esto tiene un gran significado, el trabajo que se hace en la fundación y el trabajo que hacen ustedes, los directivos de la fundación. Patti hace un trabajo espectacular, como digo, la he tenido aquí en varias ocasiones porque vale la pena dar a conocer esa gestión. Ahora, esto significa mucho para los niños y las familias, porque de otra manera quizá nunca accederían a un tratamiento de este tipo, ¿cierto? No, y lamentablemente a veces nos ha tocado ver casos de que le han dicho al hospital público, sea ministerio seguro, ya va, y los niños cumplen 4 o 5 años. Este año nos tocó corregir un mielomeningocele que se debe corregir cuando nace el niño. Que estuvieron así, ya va el turno, que no sé qué, y lo corregimos a los 4 años de la niña. Qué barbaridad. No debe ser, o sea, ¿cómo es posible? Pero nosotros estamos para ayudar. Y la niña vino con nosotros. Claro. Definitivamente el trabajo que hacen ustedes en la fundación es espectacular y eso, yo por eso siempre digo que aquí tienen las puertas abiertas porque hay que dar a conocer. Si no se da a conocer, incluso muchas familias que podrían acceder a la ayuda de la fundación ni siquiera saben. Y es importante. Estamos aquí de mi parte. Muchas gracias, darme la oportunidad de hablar, de aconsejar, porque esperamos que mucha gente vea estos espacios para que se guíen y saben que aquí en la Fundación Metro Fraternidad tienen las puertas abiertas para todos los casos. Nosotros estamos acostumbrados aquí a resolver cosas muy complicadas.
Estamos Sí, para hacer cosas de veras complicadas. exacto. Afortunadamente tenemos la formación fuera del país para hacerle esas cosas complicadas. Mm. Y para eso estamos. Definitivamente, así es. Ustedes son unos valientes, digo yo, son unos héroes. Todo el trabajo que hacen, vuelvo y repito, es extraordinario. Si pudiera dar un mensaje a los padres, sobre todo los primerizos, creo yo que son digamos, los que más se afectan y que muchas veces no saben cómo actuar, ¿cuál sería ese mensaje? El mensaje para los padres de hoy que van teniendo los primeros hijos: hagan sus controles con un buen pediatra todos los meses. Mm. Estén pendientes de todas las cosas de sus hijos todo el tiempo. Ujú. No les den el celular es de lo peor que pueden dar a un niño hasta los 15 años, lo que más puede dañar y aumentar las tendencias a hacer TDAH y autismo. Y no se guíen mucho por el doctor Google. Exacto. Eso causa más estrés y más distractores antes que una buena ayuda. Sí, hay Acudan que, siempre al especialista. exactamente. Siempre al especialista. Y eso en todos los casos, ¿no? No solamente en No. estos. Entonces sí es importante, pues, tomar en cuenta eso. Pues Julio, siempre bienvenido. Muchísimas Muchas gracias gracias por del haber estado espacio. esta tarde Esperemos que aquí. lleguemos a muchos y esperemos que sigamos con otras charlas de otros temas que todavía tenemos. Pero por supuesto, siempre bienvenidos. Aquí tienen las puertas abiertas, Muchas porque me gracias. Aquí parece estamos. que además ustedes me ayudan a cumplir con mi objetivo de servicio a los ecuatorianos, que es tan importante y que muchos medios de comunicación no se preocupan por estos temas. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Julio. Chao, chao. Me gusta muy bien. Gracias. Bueno, llegamos al final de Punto de Encuentro para estar juntos. Quiero agradecerles por habernos acompañado. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que lleguemos a ustedes con estos temas de valor. Pato Sánchez, a ti también, muchas gracias. Volvemos mañana. Chao. Punto de encuentro para estar juntos.